Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Nuestro equipo de investigación estuvo escudriñando en los medios de comunicación colombianos y nos topamos con un artículo no firmado, publicado en el diario El Espectador de Colombia. Su título es La ingrata huella de las masacres en Colombia. Y este artículo resulta por lo demás interesante porque nos demuestra fehacientemente que el tema de las masacres en Colombia no es nuevo, desde ningún punto de vista, y hace parte de una guerra civil continuada de más de 100 años que desgraciadamente abraza con el abrazo de la muerte a Colombia. Cito entonces yo algunos extractos de este artículo del Espectador, La ingrata huella de las masacres en Colombia. Asociada a matanza, exterminio o carnicería, la palabra masacre lleva más de 100 años enlutando a Colombia. Hoy es una inequívoca señal de que en los territorios la muerte ronda y el Estado falta. En los relatos que guardan las verdades de la guerra y que Alfredo Molano Bravo dejó para que la memoria no se pierda, el hilo de las masacres golpea en la conciencia nacional colombiana y repercute en la historia. Ya nadie vive para contarlo, pero el 16 de marzo de 1919, escuchen bien esto, 1919, 20 artesanos que protestaban contra el gobierno de Marco Fidel Suárez fueron masacrados a escasa distancia de la Casa de Gobierno. 1919, Colombia. Tampoco se sabe la cifra exacta de los que murieron el 6 de diciembre de 1928 en Ciénaga, Magdalena, en la matanza de las bananeras. La cifra oficial es de 47 muertos. Los huelguistas hablaron de 1.500. Gabriel García Márquez, en 100 años de soledad, escribió que José Arcadio II vio más de 3.000. Después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948, otra fecha importante, en Bogotá, se diversificaron los victimarios. La policía chulavita en ejercicio de verdugo, los pájaros al servicio de avivatos o directorios, los bandoleros, la chusma, el ejército. Colombia se llenó de homicidios selectivos y masacres por razones políticas. Cuando el gobierno de Mariano Ospina Pérez impuso el estado de sitio, ahora una nueva fecha, 1949, amordazó la prensa y cerró el Congreso. Lo único que no se detuvo fue la violencia política. Ese 1949, continúa el diario El Espectador en este cursus histórico de las masacres en Colombia, en este 1949 fueron masacrados en Sayolá 20 conservadores en septiembre. El 22 de octubre se registró la matanza en la Casa Liberal en Cali que dejó 24 muertos. Semana a semana proliferaron las noticias de matanzas sin que las autoridades encontraran la forma de contener el odio banderizo. Continúa El Espectador en este artículo no firmado. En las zonas rurales empezaron a ser asaltadas las fincas y las carreteras. La impunidad se ensañó entre los civiles inocentes, con capítulos de masacre sin suficiente memoria. Pasamos ahora del 49 al 53. En 1953 hubo golpe de Estado y asumió Gustavo Rojas Pinilla, quien prometió frenar la ola de asesinatos individuales y colectivos. Creó la Oficina de Rehabilitación y Socorro, concedió amnistías y se desmovilizaron las guerrillas del Llano y de otras milicias más en Tolima, Cundinamarca, Santander y Antioquia. Pero la violencia no se detuvo porque fue una paz incompleta y los excluidos se mantuvieron en armas.
Las masacres se multiplicaron principalmente en Tolima Valle, Huila, Cundinamarca, violencia en medio de la orden internacional desde Washington de proscribir el comunismo o lo que se le parezca. Pasamos del 1953 al 1957. Cayó Rojas Pinilla en un contexto de unión de élites políticas de conservatismo y el liberalismo. Pese a que se volvió a hablar de paz, en diciembre de 1958, en Tello, Huila, se perpetró una masacre con casi medio centenar de víctimas. Pasemos, por favor, acompáñenme a 1960. Arrinconado por los escándalos, fue suprimido el Servicio de Inteligencia Colombiano, SIC, y creado el DAS. Las bandas armadas en la región del Sumapaz y otras zonas reeditaron las masacres. Entonces se abrió paso en la política a la tesis de las repúblicas independientes que había que desterrar. Vámonos, por favor, a 1964 en Colombia. Tras sonar operaciones militares de Tolima y el norte del Cauca contra la organización comandada por Manuel Marulanda Vélez, se terminó de acuñar una guerra política contra los movimientos enmarcados en el vetado comunismo. Continúa el diario El Espectador diciendo lo siguiente. Así surgió lo que pasó a llamarse conflicto armado con la constitución de la FARC y en los siguientes meses la creación del ELN o el EPL. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.